Buenos días, hermanos, amigos. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y poder acercarnos a Él, poder adorarle, escuchar de su palabra, es un privilegio. Muchos no lo pueden hacer y nosotros estamos en su casa y le pedimos al Señor que nuestros corazones sean corazones dispuestos a recibir lo que Él tiene para ti y para mí en esta mañana. Aquí el que predica es el primero que el Señor le predica, sino malo. Y le pido al Señor que este mensaje, esta meditación, esta exposición de la palabra pueda edificarnos y sirva para restaurar. Mirar, en el 2018, creo que es el momento adecuado de compartirlo, escribí una oración al Señor. La encuentro, estoy buscando. Y esta oración finalizaba así: somos pueblo santo, pueblo transformado, ven, restáuranos, Señor. Somos pueblo santo, tu especial tesoro, ven, avívanos, Señor. Y compuse esto queriendo que sea una oración congregacional, pensando en nuestra iglesia de Xàtiva. Os prometo que ese era mi corazón. Primero empezando con una declaración: somos pueblo santo, rendido a ti, pueblo transformado por tu poder, recordando quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Que solo es por gracia, solo por fe. Únenos, Señor. A una voz tu iglesia clama: únenos. Esta era mi oración que quería compartir con la iglesia. Y así es. Tú eres, Señor, admirable, Padre perfecto. Y en la canción era un tono congregacional. Intentaba hacer el plural, convertir toda la canción en plural. Somos, y aún a tu pueblo clama, pueblo, plural. Pero llegado a este punto no pude hacer el plural y aterricé. Y dije: Padre perfecto, mi primer amor. No sabía cómo transmitir. La oración salió así: Salvador, Redentor, Buen Pastor, Libertador, mi fortaleza, y tú eres el gran yo soy. Pueblo santo transformado por su poder, ven, restáuranos, Señor. Porque después de la restauración es: ven y aviva nuestros corazones, el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y esta es la oración que quiero compartir y quiero recordar, porque la predicación de hoy tiene que ver con vidas restauradas mediante corazones arrepentidos. Vidas rotas como la tuya y como la mía, con nuestras miserias, con nuestros pecados, con nuestras caídas. Y ahora veremos un ejemplo clásico, pero recordaremos ese ejemplo de una vida destrozada, caída, pero también a los pies del Señor, que cayó en arrepentimiento y el Señor perdonó y levantó. Vidas restauradas mediante corazones arrepentidos. Porque cuando hablamos de vida, no hablamos de nuestra vida física, eso lo sabremos. Hablamos de la vida espiritual. Hablamos de ese aliento de vida. Y esa palabra que usa el griego es zoe, un nombre precioso. Mi sobrina se llama Zoe y cuando la veo, digo, esto me recuerda a Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan Zoe, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta palabra es para ti y para mí. El Señor no nos quiere ver muertos espirituales, deambulando así, sin rumbo, sin dirección. El Señor nos quiere ver con vida. Vidas restauradas, es decir, vidas que se vuelven a poner en pie. Vidas que se vuelven a poner en pie, que nos restablecemos. Y de verdad, yo te pido que escuches este mensaje. En algunos puntos, adolescente, joven, quizá, y no tan joven, quizá te resulte un poco más farragoso seguir texto bíblico, pero el mensaje del Señor es para ti hoy y para mí. Y salva vidas, nos salva. Vidas restauradas mediante un corazón arrepentido. Este sería el título del mensaje. Corazón arrepentido tiene que ver con cambios profundos.
lo profundo de nuestro corazón. Tiene que ver con nuestro ser interior. Esto es el aspecto ontológico, lo que está en nuestro corazón, las intenciones más profundas del corazón. Y esas son las que el Señor rasca y la que el Señor nos revela. Dice, cuidado. Tiene que ver con un corazón que desea agradar al Señor y a la misma vez un corazón que reconoce su maldad, su pecado y actúa, por lo tanto, en consecuencia, dando un giro de 180 grados, no de 360, que nos quedamos igual, de 180, esto es la conversión, arrepentimiento y siguiendo al Señor, cambiando de rumbo. La pregunta es sencilla en esta mañana. ¿Tu vida, la mía, necesita un cambio de rumbo en algún aspecto de nuestra vida o en la totalidad de nuestra vida? ¿Te importa la sonrisa de Dios? ¿Te importan tus pensamientos, decisiones y acciones que estén en sintonía a las decisiones, pensamientos del Señor? ¿Nos importa que el Señor se alegre al ver su iglesia iniciativa? ¿O nos da igual? ¿Te importa caminar como verdadero hijo de Dios? ¿Nos importa que el Señor nos mira y diga, bien, adelante, aquí mi iglesia, aquí están mis hijos, vidas en construcción, el Señor trabajando en tu vida y en la mía, pero que me buscan, que buscan y se esfuerzan por conocerme más, que se esfuerzan en reflejar mi carácter, que no me dan la espalda, que no somos un pueblo rebelde, que no intentamos justificar nuestro pecado ni minimizarlo, que nos arrepentimos confesando nuestros pecados y abrazando su perdón. Ese es mi deseo en esta mañana, que tú y yo podamos correr a Él, que si has venido con una vida rota, un corazón roto, que si has venido desolado, que si has venido el Señor, ni la iglesia iniciativa, ni el que predica. El Señor es el único que te puede restaurar, el único que te puede levantar. Deseamos esas palabras del Señor para su iglesia. Y en este mensaje vamos a hablar del rey David. La ventaja que tengo es que conocemos mucho de su historia. De la caída de David es interesante, gracias al Señor, que ese relato bíblico se conserva, está en la Biblia, pero sobre todo de la restauración del Señor a través de ¿quién? De Natán, del profeta Natán. David, un ejemplo de siervo de Dios en mayúsculas, no era corrupto ni avaro, sino un rey conforme al corazón de Dios, dice primer libro de Samuel 13:14. Nada más y nada menos que el rey de Israel, sucesor del rey Saúl, un rey que sirvió al Señor y fue fiel, pero como hemos dicho, también pecó contra el Señor. Un pecado de adulterio y de asesinato. Repito, estos son los pecados del rey David. Pecado de adulterio y pecado de asesinato. En nuestro contexto social, pecado de adulterio y asesinato son considerados graves. No es poca broma, ¿eh? Y así es, pero no es menos pecado a los ojos del Señor que la mentira, la murmuración, saber hacer lo bueno y no hacerlo, la falta de dominio propio, no amar al Señor sobre todas las cosas, no amar al enemigo, no es menos pecado. La envidia, ser de tropiezo al hermano. Y es cierto que estas consecuencias de estos pecados menores, mal nombrados menores, no son las mismas, pero a los ojos del Señor pecado es pecado. Es errar al blanco. Este es el significado que hemos estudiado en la escuela bíblica. Errar al blanco, transgredir la ley del Señor. Y no hay categorías. Todo pecado ofende a Dios y contrista al Espíritu de Dios que vive en el que cree en Él. Efesios 4:30. Y de hecho, no se habla mucho, pero uno de los grandes pecados de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de la humanidad, se refleja en Génesis 3 y tiene que ver con la idolatría. Hermano, hermana, amigo y amiga, tú que me escuchas. Y esto es rechazar al Señor, esto es despreciar al Señor. Y quédate con esta expresión, despreciar al Señor. Esto es rechazarle como Señor y Salvador y es ponerse a uno mismo en ese lugar del Señor.
yo gobernando mi propia vida, porque yo sé lo que necesito. Yo soy mi propio Salvador. Y el problema mayor es que no reconocemos que estamos perdidos sin Cristo. No reconocemos. No reconocemos que estamos andando en la vanidad de nuestra mente y ajenos de la vida de Dios. Y ese es un pecado que nuestra sociedad ni lo concibe como pecado. ¿Pecado? O sea, ¿de qué me estás hablando? Si hacemos una encuesta ahí en la Plaza Vicente Andrés Estellés, dirás, ¿cuál es el mayor pecado del ser humano? ¿Pecado? ¿De qué me estás hablando? Y a los ojos de la palabra, este es el mayor pecado. El primer pecado, el rechazo de Dios, nuestra idolatría. Y nos ponemos nosotros en el lugar del Señor. ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es tu situación? Porque hoy puede ser un día de salvación para ti y el Señor quiere salvarte, quiere perdonarnos, no escatima en amor. La historia de David es la historia de cada uno de nosotros. El Dios santo que aborrece el pecado y tú y yo traicionando al Señor. Pero Él sigue buscándonos como el buen pastor. Cada uno con nuestras miserias, caídas, pecados, pero restaurados, levantados por Él, puestos en pie de nuevo. Si estás caído, el Señor quiere ponerte en pie, quiere restablecerte. Lo mismo que hizo con el rey David, y ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la historia del rey David? Voy a intentar resumir. Me cuesta, pero voy a intentarlo. Sabemos que el profeta Samuel está gobernando Israel y lo hace hasta anciano. ¿Y qué pasa? Que pone a sus 2 hijos, pero los 2 hijos no siguen el camino del padre, son ávaros, corruptos. Entonces el pueblo le dice que queremos unos reyes como el resto de territorios. Ponnos un rey, Samuel. Y el Señor le dice a Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Entonces ahí vemos el reinado de Saúl en el 1043 a.C. hasta el 1011. Después viene Saúl, termina corroído por la envidia, apartado del Señor, desobediente a las instrucciones del Señor, dice primer libro de Samuel 15:11. Entonces el Señor levanta a David y quiere levantar a este nuevo rey, al rey David, lo escoge. Y lo primero, brevemente, decir sobre la elección. ¿Qué le pasa? Conocemos la historia. El Señor le dice al profeta Samuel, vete a la casa de Isaí y ahí te mostraré. Empieza a pasar los hijos, 1, 2, 3, 4, este no, y no te quedan más, que me queda uno que está perdido ahí, está perdido por ahí que está pastoreando las ovejas, pues tráelo. Y el Señor le dice al profeta Samuel, este es. Pero ojo, antes le dice, cuidado Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, conocemos bien este texto, ¿eh? Pero yo, ¿en qué me fijo? En el corazón. Seguramente le recordó estas palabras el Señor al profeta Samuel, porque Saúl sí que era fornido, sí que era más fornido. Un mozo apuesto, dice el primer libro de Samuel, capítulo 9. Apuesto como ningún otro israelita. Entonces seguramente es por esto que le explica y que le dice, le da esta indicación al profeta Samuel. Una pregunta breve. ¿Creemos que el Señor estuvo tratando con el rey David durante su trabajo jovencito, pastoreando ovejas? Sin duda, sin duda. Dice, si este siervo tuyo ha matado leones y osos, pues claro, también puede, en este caso se estaba refiriendo a Goliat. El Señor trabajando ya en la vida de David desde jovencito. No despreciemos lo que el Señor está haciendo en tu vida y en la mía, porque no sabemos para lo que el Señor lo pueda usar. Ahora, en sus manos nos tenemos que dejar, no para hacer nuestro propósito ni nuestra voluntad, sino Señor. No despreciemos cómo el Señor nos está entrenando. Y quizá, seguramente nos pasa muchas veces, somos torpes y no vemos eso y el Señor nos está entrenando.
nos está entrenando para algo que todavía no vemos. Pero todavía Saúl es rey. Saúl tiene envidia de David por el éxito en sus batallas. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y esto lo cantaban las mujeres en todo el territorio, en toda Israel. Esto a Saúl le enfureció muchísimo. Y Saúl intenta matar a David. David huye, luego es David quien tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero David le perdona la vida. Luego finalmente Saúl muere y David lo sucede en el trono. Son historias, relatos muy interesantes. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Esta semana es un reto para poder leer porque el Señor habla a nuestro corazón. Y ahora entramos en ese episodio oscuro del rey David. No solamente por sus pecados de adulterio e idolatría, sino porque anda a espaldas de Dios. Y cuando andamos de espaldas a Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que no andamos en luz. Cuando andamos de espaldas a Dios, no andamos en luz. Solo hay oscuridad. David está en Jerusalén, era una tarde de primavera, está en el Palacio Real. ¿Qué hace? Se pasea por el Palacio Real y dice, uy, esa mujer es hermosa. Ahí está Betsabé. Betsabé, casada con Urías. Y David mandó a averiguar, ¿quién era esa Betsabé? Traédmela. David ordena que la lleven a su presencia y se acuesta con ella. Betsabé queda embarazada y David, al enterarse, pues intenta tapar su pecado con otro pecado. ¿Cómo? Voy a ponerlo en primera línea de batalla para que muera, ya que no consigo emborracharlo para que tenga relaciones con Betsabé y así disimular, pues entonces lo pongo en primera línea de batalla. Un pecado intentando tapar con otro pecado. Urías era un fiel guerrero, no era cualquiera, era un fiel guerrero. Si era fiel guerrero, entendemos, suponemos que su trato con Betsabé era correcto, era honesto, era leal. Y dice primer libro de Samuel 11:26, con el tiempo ella le dio un hijo a David, hijo que luego muere, lo sabemos. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y nos quedamos con esto. Lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y ahora entra en escena el profeta Natán. Este texto precioso sigue en el capítulo 12. El Señor envía al profeta Natán para que hable con David y confrontarlo de su pecado. Natán, enviado por Dios para confrontar a David. Y a Natán eso le podía costar la vida. ¿Quién era el rey David? Pero si ordenó matar a Urías, perfectamente podría haber hecho lo mismo con el profeta Natán, ¿o no? Pero Natán fue un profeta fiel y a pesar de ese riesgo de ser muerto por el rey David, siguió con su llamado en obediencia al Señor. ¿Y cómo el Señor nos habla? ¿Cómo el Señor nos reprende? Yo me hago esta pregunta, querida iglesia en Sátiva, ¿cómo el Señor lo hace? El Señor usa sus medios, sus profetas para hablarnos. El Señor usa un devocional, su palabra, por supuesto, un sermón, usa un amigo, usa una aflicción, una prueba difícil, usa muchas formas de reprendernos. La principal, su palabra. Y Natán fue lo que el Señor usó para restaurar a David. Fue una conversación difícil, desagradable. ¿A quién le gustan las conversaciones desagradables? ¿A quién le gusta que el Señor le confronte con su maldad, con su pecado? Pero fue necesaria esta conversación. Y con esta conversación, yo no sé vosotros reflexionando en esto, esta conversación es una parábola. Es una parábola. Es una parábola, una historia que Natán relata. Y yo veo, por supuesto, en la parábola y didáctica, está esta pedagogía a través del profeta, para que David entienda. O sea, el profeta Natán no va con un cuchillo dejando cadáveres en la cuneta. Se esfuerza para que David entienda. Y yo veo al Señor mostrándole a David sus miserias, las miserias de su corazón. Y debemos de dar gracias cuando el Señor nos reprende
y dice, escucha, Esteban, que tú no vas por buen camino. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y de esto lo has hecho mal y me tienes que pedir perdón. Y tenemos que dar gracias cuando el Señor expone esas miserias y nos ayuda a verlas. Vemos compasión. Como he dicho, yo no veo un martillo en las manos de Natán. Vemos deseo, intención de restaurar, de querer volver a levantar. Y ese es el carácter del Padre. Los tratos del Padre hacia ti y hacia mí. Entonces Natán le cuenta esta parábola. 2 hombres vivían, profeta Natán, que por cierto todavía no está hablando por boca del Señor. El oráculo, así dice el Señor, todavía no lo ha pronunciado. Esto es la parábola de Natán. 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La oveja creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única oveja. ¿Qué dice el texto? ¿Qué le pasó a David con esta historia? Se enfureció. O sea, el hombre le está quitando la única oveja que tiene. Y David se enfurece contra este personaje y le dice a Natán, ¿este hombre merece morir? Este hombre, está transgrediendo la ley del Señor. Merece morir, segundo libro de Samuel 12. Y David pudo ver un caso de injusticia clara en esta historia, en esta parábola de Natán. Pero David no tenía ojos para ver su propio mal, su propio pecado. No tenía cordura, estaba ciego. Y la ceguera espiritual es un mal para nuestra vida. Y le tenemos que decir, por eso el salmista dice, quiero conocer, hazme ver incluso los pensamientos, los pecados ocultos. Házmelos ver, muéstramelos, Señor, porque quiero ser puro y caminar en tu luz. ¿Qué cuerdos estamos para aplicar justicia al otro? Cuando se trata del mal que otro comete, sabemos discernir, sabemos denunciar la miseria, la reconocemos, vemos el pecado en otros, sabemos discernir porque somos muy listos las intenciones en el corazón de los demás, pero cuando se trata del mal que nosotros cometemos, ¿cuánto nos cuesta reconocerlo? Reconocer nuestro pecado, nuestras miserias, nuestra maldad. Y lo peor que hay es amoldarnos al pensamiento secular que dice, no es tan grave, no está mal. Y nos vamos alejando del faro. Nos vamos alejando de su presencia, nos vamos alejando de su palabra, que es viva y eficaz. Repito, nos vamos alejando de su presencia y de su palabra, que es viva y eficaz. Su palabra, que es viva y eficaz, y dice, Hebreos 4:12, que deja al descubierto, que examina los pensamientos más íntimos y los deseos del corazón. Su palabra. Una vez, en una ocasión, yo tenía 12 o 13 años, actividad de jóvenes adolescentes por la tarde. Quedábamos para jugar a fútbol, benditos partidos de fútbol, y gracias que no teníamos ni play, ni móviles, ni nada, porque nos juntábamos aquí a las 4, a las 5 de la tarde, ¿te acuerdas, Joel? Nos hacíamos unos partidos de fútbol, ole, muy chulos. No sé lo que le hice a un joven más mayor que yo tenía 12, 13 años, que por este pasillo que veis aquí, venía detrás de mí tirándome piedras. O sea, yo, Esteban, apedreado, y aquel con ganas. O sea, ambos éramos del Señor. Algo le haría yo, pero este pasillo que parece corto se me hizo largo, largo, largo. O sea, cuando uno es niño, todo le parece mucho más grande, pero si detrás te están tirando piedras, más largo todavía. Entonces yo recurrí al pastor. En aquel momento estaba el pastor Marcelino,
No sé si el sábado por la tarde daba casualidad que estaba en la oficina o todos los sábados. Claro, yo me fui a ver al pastor. No voy a decir que me tiraba piedras, ¿eh? Entonces le dije, que fulano me está apedreando, detrás de mí corriendo, tirándome piedras. Y fulano sale en su defensa. ¿Sabéis lo que dice? Lo que dijo. Pero no le he dado. Que no pasa nada porque no le he dado. Y claro, yo me quedo mirando porque no le he dado. Será cara dura. ¿Y las intenciones del corazón? Intenciones del corazón que se han visto. Yo las he visto volar, las intenciones del corazón. Pero no le he dado. Quiere decir, no he llegado a cometer ningún mal. Y a veces somos así. Somos ambos. Tiramos piedras y decimos que no pasa nada porque no le he dado. Y a veces somos los que corremos, que nos están tirando piedras y señalamos y somos, tenemos un ojo para juzgar y para ver la mala intención del otro. Y ahora el Señor habla, ahora sí habla a través del profeta Natán. Así dice el Señor dice, Dios de Israel. ¿Le está hablando Natán? ¿A quién? A David. Y está pronunciando palabras del Señor. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Seguramente David memoria tenía. Conciencia le estaba fallando, pero la memoria no. Pero el Señor se lo recuerda, le recuerda quién lo hizo y quién le puso en esa posición. Yo, el Señor, fue quien te ungí. Un acto, el ungido del Señor, muy importante en el Antiguo Testamento. El ungido es Cristo en el Nuevo Testamento. Mesías ungido en hebreo, Cristo ungido en griego. Dice, yo te ungí como rey de Israel, te libré del poder de Saúl. Yo te entregué la casa de tu Señor, es decir, de Saúl, y puse sus mujeres en tus brazos. Te entregué las tribus de Israel y de Judá. Y por si eso fuera poco, pensaba darte aún mucho más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Pregunta Natán a David. Has asesinado a Urías, el hitita, por medio de la espada amonita, y te has apoderado de su mujer. Pues bien, por haberme despreciado, tomando a la mujer de Urías, el hitita, para convertirla en tu esposa, la espada ya nunca abandonará tu casa. Tuvo consecuencias, ¿eh? Esto dice el Señor, yo haré que la desgracia te sobrevenga desde tu propia casa, tomaré tus mujeres en tu propia cara y se las entregaré a tu prójimo, para que se acueste con ellas en tu cara y a la luz de este sol. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré delante de todo el pueblo y a plena luz. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado totalmente al Señor actuando así, el hijo que has tenido morirá. El hijo que has tenido con Betsabé morirá. Después tuvo un segundo hijo, que ¿quién fue? Salomón, su hijo Salomón, que reinó. El tercer rey, antes de la división en el 931 a.C., reino del norte y reino del sur. El tercer rey fue Salomón. Y después el texto narra la muerte del hijo que tuvo con Betsabé. Luego David fue a consolar a su esposa, se unió a ella, Betsabé le dio un hijo al que llamó Salomón. El Señor amó al niño, dice el texto, y llamó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Esto fue el nombre que el Señor indicó. Jedidías. Y explica el texto algo precioso. Escúchame bien, Jedidías, que significa amado por el Señor. Le pone a Salomón el nombre de amado por el Señor. Jedidías es el nombre que el Señor le dio para mostrar esa restauración. Y un pequeño apunte, no hagas una teología barata y fácil de esto, pensando que, bueno, si tu hijo es amado o no es amado es porque cometiste este pecado o el otro pecado. No caigas en teología barata. Me explico, ¿verdad?
Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no se retrasa en cumplir lo prometido como algunos piensan. Es que tiene paciencia con nosotros, dice Pedro, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan, se arrepientan. No es el deseo ni la voluntad del Señor que nosotros, ni la humanidad se pierda. Y Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eternamente, para siempre. Hermanos, desde el pecado de David hasta su restauración, hay un tiempo, hay un proceso, no es de la noche a la mañana. El Señor está trabajando en David y lo vemos en el Salmo 51, ya casi para terminar. Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. David, compositor de más de la mitad de los salmos, de las canciones, escribe este salmo precioso. No lo leo todo, ¿vale? Porque por amor al tiempo. Apiádate de mí, oh Dios, por tu gran amor. Borra mi falta por tu gran amor, recordando la bondad y la misericordia del Señor. Límpiame por entero, purifícame, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Luego dice en el 9, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. ¿Estáis viendo qué oración de confesión al Señor? ¿Qué serio es esto? No me alejes de tu presencia, no me apartes de mí, tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. No había paz en el corazón de David. Había angustia. Esa conciencia de pecado estaba, el Señor estaba ahí trabajando en su mente. Líbrame de verter sangre. Señor, abre mis labios y mi boca pregonará tu alabanza. Seguramente estaba con labios sellados, callados, sin poder alabar al Señor. Para ti la mejor ofrenda, dice David en este salmo, es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Este versículo 17 me encanta. El Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. Y esto de contrito y humillado, esto tiene que ver con un corazón roto, con un corazón triturado, con un corazón lesionado, con un corazón herido. Y Ezequiel 34, cuando habla de la perniquebrada, quebrada, que nos suena mucho, está usando el mismo término. Un corazón no solo herido, sino también humillado, es decir, agachado. Esta es la raíz en hebreo, arrepentido. David reconoce su pecado, lo confiesa, no para librarse de las consecuencias, sino para recibir el perdón y la paz que solo Él ofrece. Y confesar nuestro pecado es decir sobre nuestro pecado lo mismo que dice el Señor. Es darle la razón a Dios porque ese pecado es detestable ante sus ojos. Es no intentar justificarlo y buscar excusas para minimizar nuestra responsabilidad. Venid ahora, dice el profeta Isaías. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, graves, rojos, pecados detestables, yo los haré tan blancos como la nieve, dice el Señor, te dice a ti y a mí. Aunque sean rojos como el carmesí, te dice el Señor, yo los haré tan blancos como la lana. Y dice el segundo libro de Crónicas, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y la humillación es humillación, y ora y me busca, y el buscar es propósito, dirección, y abandona su mala conducta. Abandonar es conversión, un giro, un cambio. Yo, el Señor, lo escucharé. El Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. Yo, el Señor, lo escucharé, dice el Señor. Lo escucharé desde el cielo
perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Te aferras a esta promesa, nos aferramos a esta promesa. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Repito, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mas Dios, dice Romanos 5:8, muestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor restaurando nuestras vidas mediante corazones arrepentidos. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Volvámonos al Señor, porque el Señor es el único que nos puede redimir. No te creas las mentiras del enemigo, que en otra fuente hay vida. Es mentira, aparente vida. El único que perdona, redime, sana, restaura, nos levanta, es el Señor. Y a ese Señor te invito a acudir. Confesemos nuestro pecado a Él. Tú y yo a solas con el Señor. Tú y yo a solas. El Señor promete perdonar, restaurar. Que el Señor nos ayude. Recurrimos mucho a la parábola del hijo pródigo, y ahora sí termino, de verdad, de corazón lo digo. La parábola del hijo pródigo muestra el carácter del padre. El padre restituye al hijo, le pone un anillo, lo viste, lo sienta a la mesa y hay algo más que hace. Igual me dejo algún detalle más, pero hay algo que hace que al hermano mayor le irrita. ¿Alguien me puede decir qué es? Tiene que ver con... pone música. Dice el griego sinfonía. Es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece esa palabra. Piénsalo bien. Es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece esa palabra. Ese es el carácter del Padre cuando acudimos a Él. Pone música en tu corazón, en mi corazón, y el Señor lo celebra. Que el Señor nos ayude. Seguimos en su presencia.